Si quieres conocer a Rafael Núñez. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este noveno encuentro del ciclo de conversatorios titulado Las Administraciones de Colombia 1819-1909. El tema que nos reúne hoy son las administraciones de Rafael Núñez. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, nos hará la presentación de este personaje y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y hoy estoy contento de hablar un poco sobre un personaje que marcó la vida de nuestro país por prácticamente 2 décadas, desde 1880 hasta el final del siglo XIX. Son 2 décadas que toda la vida política giró alrededor de él. Y nosotros, los que nacimos en el siglo XX, nacimos en uno de sus principales legados, que fue la Constitución Nacional de 1886, que, aunque mucha gente se ha quejado de ella, duró más de 100 años y tuvo unas modificaciones que la mejoraron muchísimo durante su larga existencia. Pero además, los que nacimos en el siglo XX heredamos también el concordato firmado en 1887 con el Vaticano, que determinó nuestra vida educativa y nuestra vida civil. Estoy diciendo que el legado de Rafael Núñez en nuestra vida colombiana es contundente. Y fue muy contundente para todos los contemporáneos, porque él tuvo que encabezar 4 administraciones. Rafael Núñez nació en Cartagena, como hemos visto, y tuvo un segundo matrimonio católico con doña Soledad Román, que heredó de su padre,
que era un acaudalado comerciante, la finca El Cabrero, que seguramente todos ustedes han visitado hoy en día como museo detrás de la muralla, y fuera de la muralla. Hoy en día es un museo que nos recuerda su paso por el mundo, pero esa finca era de ella, aunque él la reconstruyó mientras ella estaba fuera del país. Rafael Núñez, a pesar que es un hombre controvertido, tan atacado, tan calumniado como Francisco de Paula Santander, acusado de traidor, de conservador, de codo, de todo lo que le quieran inventar, de bígamo, de todo lo que ustedes le quieran inventar. Él también sufrió las calumnias toda su vida, pero su presencia política es contundente desde 1880 y hasta su muerte en 1894. Rafael Núñez fue en su tiempo un hombre de mundo, porque vivió muchas temporadas en Cartagena, en la ciudad de Panamá, donde contrajo su primer matrimonio y donde ejerció como gobernador. Vivió en Nueva York, donde aprendió a hablar perfecto inglés. Luego fue cónsul de Colombia en Liverpool, muchos años, casi 10 años, y fue cónsul de Colombia en Le Havre y en París. Es decir, es un hombre que se movió por el mundo en Francia, Inglaterra y Nueva York, que vivió en Panamá, Cartagena, Bogotá. Un hombre de mundo que leía en 2 idiomas y se hacía el que no entendía el inglés. Muy bien, tuvo 4 administraciones. La primera empezó en 1880. Recuerden que en el periodo federal las administraciones eran solamente de 2 años. Así que la primera fue de 1880 a 1882. Y en esa primera administración empezó el programa político del cual hablaremos inmediatamente. Su primer designado fue Ezequiel Hurtado y tuvo como secretarios a hombres muy destacados del Partido Liberal, pero también incorporó hombres del Partido Conservador, como José Eusebio Tadrea, bueno, etc. Y a don José María Samper Agudelo, que había transitado del Partido Liberal al Partido Conservador. Esa fue su primera administración, pero él ya había sido presidente del Senado cuando empezó la administración anterior, que es la del general Julián Trujillo, que como habíamos dicho en otra oportunidad, se ganó la presidencia por haber ganado la guerra que le tocó enfrentar a nuestro paisano Atilio Parra. Y gobernaría entonces entre el 1878 y el 80, y él en el 80 asume la primera administración. Luego es sucedido por un amigo de él que muere muy tempranamente, Javier Saldúa, y al morir tempranamente lo reemplaza el primer designado, Otalo. Entonces él vuelve a ser presidente entre 1884 y el 31 de marzo de 1886. Y en ese momento él, desde 1885, cuando se supo en Bogotá, el gobierno, las tropas gubernamentales habían ganado la batalla de la Humareda, del río Magdalena, muy cerca de Magangué. La gente de Bogotá se arremolinó en el Palacio Presidencial y él salió al balcón en el 85 y dijo: la Constitución de Río Negro ha dejado de existir. Y convocó al Consejo Nacional de Delegatarios de los Estados, que nos dieron la Constitución del 86. Y esa Constitución dijo que en adelante el Poder Ejecutivo Nacional no sería de 2 años, sino de 6. Con lo cual, él fue elegido para ese periodo de 6 y eso nos da la tercera administración, que se da entre el 87 y el 88, y todavía tiene cuerda para la última administración, que va del 7 de agosto de 1892 a 1898, pero como sabemos, él murió en el 94, lo que quiere decir que en la cuarta administración, en la cual él es el presidente titular, se lo pasó en Cartagena, pegado a un telégrafo
donde daba todas las órdenes telegráficas. Y realmente quien ejerció el gobierno en Bogotá fue su vicepresidente, Miguel Antonio Caro. La última administración la lleva realmente Miguel Antonio Caro, pero él diariamente recibe telegramas, recibe por el telégrafo que está en su casa y emite órdenes. De modo que él realmente, gracias al invento del telégrafo, del cual fue un gran usuario, gobernó el país y se enteró qué pasaba en cada rincón del país. Es como el primer presidente que usa la tecnología para saber qué pasaba en cada rincón del país, gracias a la red de telegrafistas que diariamente le informaban qué pasaba en cada uno de los 9 departamentos. Por eso él podía vivir en Cartagena, como hoy en día podemos vivir en cualquier lugar del mundo gracias a Zoom. Pues él lo pudo hacer gracias al telégrafo. Y por eso cuando no se les pagaba a los telégrafos, era crisis nacional. Y tenía su mujer que correr a pagarles en la noche, porque si se paraba el telégrafo, se paraba el país. Muy bien, fueron 4 administraciones. Vamos a ver un pequeño balance de qué significaron las 4 administraciones, pero ya ustedes deben saber que la palabra que designa esas 4 administraciones es regeneración. Cuando él le dio posesión a Julián Trujillo en 1878, como presidente del Senado, le dijo: espero que haga usted un buen gobierno, porque ha llegado el momento de la regeneración administrativa, o si no, la catástrofe. Muy bien. Entonces, la regeneración fue anunciada desde 1878, pero Julián Trujillo tuvo el mismo problema que Aquileo Parra, que tuvo que enfrentar varias guerras civiles, como la que tuvo que enfrentar Parra, que es la guerra de la enseñanza religiosa. Julián Trujillo tuvo que enfrentar 3 rebeliones en los estados, con lo cual se experimentó el problema de siempre: las finanzas públicas en déficit, empréstitos, movilización de tropas. Y como eran 2 años, pues no se veía el avance porque estaban en guerra. De modo que cuando él asume la primera administración en 1880, él pronuncia un discurso muy famoso porque introduce un nuevo vocabulario político. ¿Qué significa regeneración? Primero que todo, orden. Es decir, se acabó el recreo, llegó el orden. Entonces él dice en su primer discurso, dice: durante los últimos 30 años hemos asistido a una obra de demolición necesaria en su conjunto, porque era lógico complemento de la independencia. Muchos errores han podido cometerse, pero errores irreparables de todos los grandes esfuerzos humanos. La obra que ahora emprendo dará remedio a los males que aquellos han podido causar, porque no son males no son males que no se puedan reparar. Entonces, en ese momento, Colombia tenía 3 millones de habitantes. Y él dice: el orden que yo voy a imponer, porque es lo que yo voy a hacer, a poner orden, tiene las siguientes tareas en mi agenda política. Primero, yo voy a negociar de una vez por todas con el clero católico. Yo no me voy a aguantar más rebeliones del Partido Conservador y de algunos estados por culpa del problema que tenemos con el clero, que viene desde el general Mosquera, desde la tuición de cultos, la expropiación de bienes eclesiásticos, que Parra lo tuvo que hacer después también con Julián Trujillo por la participación del clero en la guerra del 76. Entonces él dice: yo me voy a convenir con la Iglesia Católica y vamos a arreglar el problema religioso que nos tiene azotados con guerras civiles. Voy a negociar directamente con el Papa, con los obispos, y hay que pagar el precio de la negociación. Es decir, el Estado no va a intervenir más en la Iglesia, ni con tuición de cultos, ni con pedirle juramento constitucional. Hagan ustedes lo que quieran y nos dejan tranquilos al Estado.
y voy a tratar de compensarles con indemnizaciones las propiedades eclesiásticas que les fueron secuestradas durante Mosquera y durante Julián Trujillo. Es decir, yo no voy a aguantar más el problemita de la Iglesia Católica. Les devuelvo lo que les puedo devolver, los indemnizo y vamos a negociar ya con Roma un concordato. Y vamos a pagar el costo del concordato. ¿Cuál fue el costo? Hay que enseñar religión en la enseñanza. Y esa enseñanza de la religión tiene que ser supervisada directamente por los curas párrocos. Acuérdense que en la época de Parra no querían darle ni una hora semanal de religión. Ahora habrá religión y la supervisarán los curas párrocos, y si no hay un maestro que la enseñe, la dará directamente el cura párroco de cada localidad. Segundo, la iglesia supervisará toda la religión, que tendrá escenario ahí, pero también supervisará la moral. Lo que quiere decir que vamos a acabar con esos inventos de los radicales del divorcio y del matrimonio civil. No, señor, se casa en Colombia, se casa por lo católico. Y no habrá, pues, en consecuencia, de divorcio, porque el matrimonio católico no tiene divorcio. Esa es la primera cosa que yo voy a arreglar, y lo arreglo con el concordato del 87. El concordato no fue una consecuencia de la Constitución del 86, sino que fue parte de la promesa que ellos hizo en el 80. Segundo, voy a proteger la economía nacional. Mis antecesores radicales predicaron el libre cambio, lo que significa que esto se inundó de mercancías extranjeras. Yo voy a proteger la industria nacional con aranceles más altos a las mercancías importadas. Es decir, tal como lo había hecho Santander en el pasado, él toma partido por la protección de la industria nacional a través de elevados aranceles de artículos manufacturados importados. Tercero, yo voy a hacer un gran empréstito y un gran esfuerzo para aprovechar que no tendría una guerra civil más. Voy a invertir todo lo que pueda en los ferrocarriles. El ferrocarril del norte, el ferrocarril La Honda, el ferrocarril La Dorada. Es decir, ese país necesita, como Europa, cosa que él había visto personalmente, el desarrollo ferroviario. Necesitamos ferrocarriles porque hay que sacar mercancía al exterior, tenemos que exportar y tenemos que manejar la exportación. Y yo propongo que le metamos todas las ganas al café. El café va a ser el producto exportable que nos va a dar las divisas que necesitamos. Es decir, yo voy a proteger la producción de café y a todos los cafeteros. Gracias a esa empresa lo voy a hacer. Cuarto, el orden está vinculado con la concordia. Y la concordia significa que yo llegué a la presidencia con el respaldo del Partido Conservador. Yo no soy conservador, yo soy liberal, siempre lo fui, pero yo he llegado con un partido que yo creé, el liberalismo independiente. Entonces, él llegó al poder y se va a mantener en el poder por una alianza de la fracción independiente del liberalismo que se enfrentó con la mayoritaria, que era el liberalismo radical que había gobernado el país en las décadas anteriores, y le ofrece concordia al Partido Conservador para gobernar juntos. Partido Conservador, fracción independiente del liberalismo, contra el radicalismo, con la bendición del clero. Y eso significa crear un partido que no existía, que se llamó el Partido Nacional. Él es el fundador del Partido Nacional. Lo que significa que él tiene que reorganizar la Guardia Nacional y empezar a hablar ahora sí de un ejército nacional. Y eso le permite hacer negociaciones con los países vecinos con los cuales estaban muy mal avenidos por el recalismo. O sea, me voy a entender con Venezuela, voy a entender con el Ecuador, voy a poner orden en las fronteras, voy a poner orden en el ejército, o sea, no Guardia Nacional, sino un ejército que me obedezca a mí, solamente al Ejecutivo, y necesito tiempo para gobernar. 2 años
no me van a servir. Por lo tanto, anuncio que me voy a reelegir, no inmediatamente porque no puedo, pero voy a tratar de reelegirme. Pero la estrategia de Núñez es conseguir los hombres que, como designados o vicepresidentes, le van a hacer a él la tarea. ¿Quiénes son los hombres que vienen del liberalismo independiente o del conservatismo, que son los que lo van a respaldar? En primer lugar, el hombre más fiel que toda la vida tuvo, que fue Felipe Paúl, el más leal de los amigos, liberal independiente, que le aseguraba todo el respaldo del sur. En segundo lugar, un abogado muy prestigioso, que va a ser muy importante en la Constitución del 86, que José María Samper Agudelo, que había sido un joven gólgota radical y que lentamente transitó al Partido Conservador, y su hermano Miguel Samper, el banquero más importante de Bogotá. En tercer lugar, el gran militar boyacense de Santa Rosa de Viterbo, que le ganaba las guerras y que se perfila como su sucesor en el futuro, el general Rafael Reyes. Y el erudito más importante de las últimas décadas del siglo XIX, especialista en latín, en griego, el gran erudito Miguel Antonio Caro, que será quien realmente le va a hacer la cuarta administración. Esos son los hombres básicos de la regeneración. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que intentó hacer Rafael Núñez en las cuatro administraciones bajo el nombre de regeneración? Cuando él vivió casi 10 años en Liverpool y en su vida en Le Havre, él se dio cuenta, siendo un liberal radical, porque acuérdense que durante la administración de Mayarino de 1855, que fue ministro de guerra, y casi que elimina para siempre el ejército. Esa era su radicalidad. Pero él, la experiencia en el mundo externo le hizo caer en cuenta que la Constitución de Río Negro del 63 no le daba a los Estados Unidos de Colombia un futuro. ¿Por qué no le daba futuro? Primero, porque nadie se imaginó que el principio de la no intervención del Estado federal en los gobiernos de los estados, un principio que defendió a todo trance Manuel Murillo Toro y todos los radicales, ese principio de no intervención se convirtió en un problema porque se volvieron crónicos las luchas armadas dentro de los estados y estados contra estados. Entonces, los estados cada rato se pronunciaban y se iban a la guerra. Entonces, los estados mantenían en una agitación armada porque el radicalismo había propugnado un principio que hoy en día nos parece increíble, y es el sagrado derecho a la insurrección contra el Estado federal. Entonces él decía, pero ¿cómo podemos tener 9 estados cuyos dirigentes radicales proclaman el derecho a levantarse en armas contra el Estado central? Así no puede durar un Estado federal. Es un lugar que cada vez que pueden se arman, que compran armas libremente en los mercados internacionales, que se levantan en guerra civil. O sea, no podemos seguir con gobiernos de 2 años que tienen que enfrentar guerras civiles, porque así no podemos nunca ahorrar dinero ni hacer ni fomentar la economía nacional. Tercero, tenemos el problema de la Iglesia Católica, que es fuente de guerras por su alianza con el Partido Conservador, y ese problema con la Iglesia hay que arreglarla con un concordato, así tengamos que renunciar al registro de la vida civil y al control total de la educación. Tenemos que darlos, ellos son nuestros aliados, y tenemos que trabajar con ellos. No podemos seguir persiguiéndolos, desterrándolos. Hay que trabajar con la Iglesia Católica y hay que trabajar con el Partido Conservador. Y para eso es el Partido Nacional. Y no podemos tener un ejecutivo federal tan débil que solamente gobierna 2 años, los cuales 1 año lo pasa defendiendo una guerra civil. No, necesitamos un ejecutivo que dure más tiempo para que pueda hacer más cosas. Es decir, lo que Núñez está haciendo es un proceso de nacionalización de la vida política a partir de 3 décadas de federalización,
o estatización de la vida política en 9 estados federales. Es decir, la gente tiene que dejar de seguir siendo antioqueña, boyacense, santanderiana, bolivarense, panameña, y de tener una agenda para cada uno de sus estados, una agenda educativa, una agenda militar, una agenda fiscal, en lo que nada coincide. Es decir, si vamos a hacer elecciones, las elecciones nacionales no coinciden en el tiempo, se hacen en diferentes fechas. El régimen fiscal es diferente en cada estado. O sea, este es un estado desarticulado por culpa de la federación. Algunos estados se niegan a enviar hombres a contingentes para la Guardia Colombiana, cuando eso debe ser obligatorio de todo el mundo, la conscripción. Entonces él dice, esto hay que nacionalizar. Es decir, tenemos que volvernos una nación. Y esa nación significa un ejecutivo nacional fuerte, que ojalá gobierne 6 años, desarticular los ejércitos estatales, hacer un ejército nacional y que todo sea nacional. Es decir, la propuesta básica de la regeneración es nacionalizarlo todo en contra de la federalización de la vida nacional. Eso lo intentó hacer en los primeros 2 años, luego viene el gobierno que lo sucedió, y luego él regresa a la segunda administración con más fuerza. Pero él se dio cuenta que una de las maneras en la cual podía avanzar en la nacionalización de la vida económica era crear un banco nacional que emitiera papel moneda de curso forzoso. Es decir, Santander tenía bancos. El Banco de Bogotá existía en Bogotá. Había bancos en Antioquia, pero eran bancos de particulares. Y él dijo, mi experiencia en Europa me demuestra que necesitamos un banco central emisor que emita papel moneda y que el papel moneda sea de curso forzoso y obligatoria aceptación. Por supuesto, se enfrentó con los banqueros, pero se salió con la suya. O sea, nosotros hoy en día, ¿qué tenemos en la cartera? Papel moneda. Papelitos. ¿Quién los emite? Un solo banco, el Banco del Estado, el banco emisor. Hoy en día eso nos parece a nosotros normal, pero hace 150 años el banquero era un particular que usaba el patrón oro y transacciones en moneda de oro, moneda de plata. Él, con el Banco Nacional, obligó a eso. ¿Por qué? Porque obligó a que todos los recursos del Estado los manejaba el propio Estado en su banco emisor, el Banco Nacional, con moneda de recursos. O sea, eso le dio recursos. Y su proyecto de estimular a los cafeteros le dio un éxito rotundo, que va a ser su gran éxito económico. Las cifras de exportación de café son impresionantes. En 1879, cuando él estaba a punto de entrar al gobierno, Colombia exportaba, según los datos de la Federación de Cafeteros, 77.654 sacos. Él entró al gobierno en el 80 y durante el periodo de la regeneración, o sea, hasta 1898, saltó la exportación a 531.000 sacos. Es decir, se multiplicó casi por 7 la exportación de café. Eso va a crear una oligarquía cafetera en el Viejo Caldas, especialmente en Manizales, en Medellín. Va a crear una nueva élite cafetera que es la que luego va a negociar con Rafael Reyes la reforma del país. Entonces, él encontró el negocio para obtener divisas, exportación de café, y creó una nueva oligarquía cafetera, que va a ser el apoyo del Partido Conservador y luego de Rafael Reyes. Entonces, lo único que le faltaba a él era cambiar la Constitución, porque era el límite legal que le había puesto Río Negro. Y la oportunidad para hacerlo se la dio el León del Norte, nuestro paisano, el general Solón Wilches Calderón, natural del Cerrito y emparentado con todas las familias de la Concepción. Él había sido general de la Guardia Colombiana, una fama de gran militar, y le calentaron la oreja a los radicales inicialmente para que fuera aspirante presidencial, pero él hábilmente terció por
Núñez y se volvió en un general adicto a Núñez, como lo fue Reyes. O sea, el general Wilches, de origen radical, también se volvió del Partido Independiente y prácticamente rival en alguna elección con Reyes. Pero Núñez, el León del Norte, nuestro paisano, Solón Wilches Calderón, dio oportunidad que estaba esperando Núñez. ¿Cuál fue la oportunidad? Mire, la federación tuvo un problema político grave en toda su historia, que fue el fraude electoral. En todos los estados. ¿Por qué tenía que haber fraude electoral? Porque como resulta que el presidente se elegía con 5 votos, o sea, los votos de 5 estados, ningún estado podía perder ese voto. Por lo tanto, Santander era liberal radical hasta el fin del mundo, lo mismo que Boyacá, y lo mismo que Cundinamarca. Y Cartagena también a veces le hace el museo. Entonces, usted tiene que asegurarse 5 votos, y para asegurar los 5 votos, usted tenía siempre que ganar en su estado. O sea, Santander era impensable que ganaran los conservadores donde el periodo federal, igual que Boyacá. Entonces, eso obligaba al fraude electoral. Bueno, pues hubo elecciones en el estado de Santander y el candidato que apoyaba Wilches era el señor Ordóñez. Pero el que apoyaban los radicales era otro señor. ¿Qué hizo Wilches? Lo que hacían todos, fraude electoral. Pero ante el fraude electoral tan evidente, los radicales se fueron a la guerra. Y empezó la guerra en el estado de Santander en el 84 y Núñez y Wilches se vio obligado a renunciar. La guerra se extendió por el país de los radicales contra el gobierno y entonces Núñez hábilmente puso a los mejores generales independientes al frente de la guerra, pero se le ocurrió una cosa mejor y fue crear un ejército conservador de 3.500 hombres que se llamó el Ejército de Reserva en manos de un gran militar de Santander, conservador, que había estado en muchas guerras, que es el general Leonardo Canal. El general Leonardo Canal era un gran espadón y un hombre muy importante en la provincia de Pamplona, y creó un ejército de reserva, conservadores, y con el respaldo de este ejército de reserva y los ejércitos liberales, derrotaron a todos los levantados radicales. Lo que le permite a él decir, el balcón de Palacio, la Constitución de Río Negro ha dejado de existir. Y convocó a un Consejo Nacional de Delegatarios de los 9 estados, amigos de él, que nos dieron la Constitución del 86. O sea, logró cambiar la Constitución, que era lo que le amarraba las manos. ¿En qué sentido? Número 1, se acabó la federación. El Estado será centralizado en Bogotá. 2, los 9 estados se convierten en departamentos, siempre después de que cubren la obediencia a la Constitución del 86. Entonces sería un Estado centralizado con 9 departamentos, de los cuales cada uno de los gobernadores de los 9 departamentos es agente directo quitado de puesto por el presidente de la República. Y a la vez cada uno de los 9 gobernadores pone y quita los alcaldes. O sea, que una correa de transmisión directa desde el Estado central en Bogotá hasta los alcaldes municipales. Y el presidente de la República durará en el cargo 6 años. Y claro, meten todo el respeto a los derechos ciudadanos, derechos del hombre, eso todo se respeta. Pero a partir del concordato del año siguiente, arregla el problema con la iglesia. Esa constitución, cuya forma final la va a dar finalmente Miguel Antonio Caro, en el AGN, en la caja fuerte está el manuscrito de Caro, y que contó con todos los hombres más importantes del liberalismo independiente y del conservatismo, porque no fue una constitución conservadora, fue una constitución del liberalismo independiente, con el apoyo conservador, porque realmente que esta carta es obra del Partido Nacional. Entonces, creó una constitución que fue la que durante 100 años nos permitió convertirnos en una nación centralizada y que permitió el desarrollo nacional a partir del café y los ferrocarriles y luego de otras producciones. Es decir,
La tarea de Núñez básicamente se puede llamar la tarea de nacionalizar lo que no se había nacionalizado, que es la vida política, la vida educativa, la vida económica. Y eso lo hizo mediante el Banco Nacional, la Constitución del 86, el concordato y la sujeción de todos los gobernadores al presidente de la República durante 6 años. Eso lo hizo en 3 administraciones. Ahora, aquí hay una pregunta para los que ustedes algún día tengan que ir a presentar un examen del ICFES. Siempre le van a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién firmó la Constitución de 1886? Y el que no ha ido a clase va a poner, obvio, Rafael Núñez. No, señor, él no lo firmó. ¿Por qué? Porque él se lo pasaba en el Cabrero, en Cartagena, gobernando por telégrafo con la ayuda de su mujer. Entonces, él siempre tuvo gente que él podía dejar en Bogotá. A Miguel Antonio Caro le hizo la 4ª administración. Y hubo otros que como primeros designados lo reemplazaron. Pues en el momento en que se hizo la constituyente del 86, quien lo estaba reemplazando era el general José María Campos Serrano, que es quien firmó la Constitución del 86, mientras el otro estaba feliz en Cartagena con su mujer. Muy bien, eso se lo digo para que no vayan a equivocarse cuando vayan al examen del ICFES. José María Campos Serrano es quien firmó la Constitución del 86. Ahora, él en Cartagena siempre estaba pegado al telégrafo y recibiendo noticias diarias de todos los rincones del país, de todos los 9 gobernadores y dando instrucciones. Y amenazando a Miguel Antonio Caro. Si Miguel Antonio Caro daba una orden que no le gustaba, inmediatamente llegaba al telégrafo, eche para atrás. O si no, voy para Bogotá. O sea, los tenía todos encaramados, porque todos le obedecían. Hasta que se murió en el 94 y entonces Miguel Antonio Caro quedó libre hasta que terminó su mandato de 6 años. Muy bien. La regeneración tiene muy mala fama. Se le dice que es fue un acto de traición de un liberal radical arrepentido. Que fue una constitución conservadora. Que esa constitución nos martirizó la vida 100 años, hasta que llegó la 7ª papeleta y nos liberó de esa horrible noche de 100 años. Pero, sin lugar a dudas, la labor de Núñez y la labor de la regeneración fue la nacionalización de todos los procesos de la vida civil y de eliminación de los problemas de la federación. O sea, la federación puede mostrar cosas maravillosas. Por ejemplo, la educación bajo el radicalismo liberal. O sea, Santander es el mejor ejemplo. Eso quedó para mostrar. Las normales. Todo lo que es educación fue una de las cosas maravillosas de los 30 años de federación. La vida civil, matrimonio, divorcio, felices. La llegada de extranjeros y su incorporación a la vida económica. Eso todo se lo debemos a la federación. Pero la federación tuvo problemas graves. Guerras civiles, guerras entre estados, fraude electoral sistemático y la imposibilidad de concentrar recursos en el Estado Nacional para adelantar el programa ferroviario. Porque una cosa es que el Estado de Santander con Wilches vaya a buscar un empréstito para financiar el ferrocarril a Puerto Wilches. Otra cosa es que lo haga el Estado Nacional. El Estado Nacional es el único que puede tener recursos y él acopió grandes recursos con empréstitos y sobre todo con la producción de café. Entonces, el Estado Nacional, pero es que eso lo había aprendido él en Inglaterra y en Francia. O sea, esta federación no es la de los Estados Unidos, porque aquí el poder federal es miserable porque no duran sino 2 años. Y de esos 2 años el presidente se gasta 1 parando guerras civiles entre los estados. O sea, no estamos haciendo nada. Él entonces enderezó el camino con la regeneración administrativa, que significa una nueva constitución que permitió crear un Estado central fuerte que puso a los 9 gobernadores a obedecer y fue nacionalizando toda la vida. La ley electoral, la fecha de elecciones, la fecha de la independencia, todo lo fue nacionalizando y es irresponsable de que, además de ser santanderianos, nosotros creamos hoy en día que somos colombianos. Muy bien. Eso es lo que yo pienso de las 4 administraciones de
de Rafael Núñez, y por supuesto estoy enterado de todas las calumnias que él tuvo. Pero como él les decía, a ver muchachos, ¿quién me ha combatido a mí por bigamia? O por vivir con una señora con la cual tengo un matrimonio civil, pero no tengo matrimonio católico. Son ustedes los radicales, que se las dan de librepensadores. Ustedes son los que me joden la vida con mi matrimonio, los que le amargan la vida a mi mujer, porque no está casada conmigo por la iglesia. No son los conservadores los que deben hacer esa tarea, son ustedes. Ustedes lo hacen solamente por política. Ustedes no pueden seguir con la federación. Y afortunadamente, Wilshire dio papaya y la derrota en Lomareda fue el punto final a la federación. Ahora, Rafael Reyes, uno de los grandes espadones de Núñez, había nacido en San José de Viterbo, en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Y se había criado con un muchachito del mismo pueblo, el general Alejandro Peña Solano. Él se criaba en la casa de Peña Solano. Por lo tanto, Peña Solano es amigo de él de toda la vida. Y entonces él es quien viene a Santander en el 85 a poner orden. En el 85, el general Peña Solano se declara jefe civil y militar de Santander, traslada a la capital de Socorro a Bucaramanga, se casa con una de las hijas de don David Puyana Figueroa, y en 1887, como jefe civil y militar de Santander, proclama la vigencia de la Constitución del 86 en el estado de Santander. Y una vez que proclama la vigencia de la nueva Constitución, automáticamente el estado de Santander se transformó en el departamento de Santander. Él hizo la transición a la regeneración en Santander y luego él se mantiene en Santander como jefe civil y militar cada vez que hay guerra civil, como la guerra de los 1000 días, y protege a sus concuñados liberales y a su suegro, que es un destacado liberal, David Puyana Figueroa, y crea la dinastía Los Peñas del siglo XX, que nos hemos conocido en la política local, en la Cámara de Comercio, en muchas otras actividades. Todos vienen de don Alejandro Peña Solano, que tenemos un gran retrato hoy en día en la Casa de Bolívar, para quien quiera conocer. Muy bien. Yo estaba ya muy grande y crecido y con hijos cuando se conmemoraron los 100 años de la Carta del 86. Por lo tanto, esa carta duró 100 años con una reforma muy interesante como la reforma de 1910, que atenuó un poco los excesos del Ejecutivo del 86 y con muchísimas otras reformas que se hicieron en el camino que la fue modificando los nuevos tiempos. Que para mí es una constitución muy bien hecha, muy coherente, que nos dio la nacionalización y que permitió que luego unos mozalbetes irresponsables nos la cambiaran en el 91 para entrar a otro proceso político diferente, que es en el cual tenemos hoy en día. Hizo la tarea y creo que el hombre que le dio la vuelta al país, sin duda, entre 1880 y 1894, fue este cartagenero de mundo, Rafael Núñez, que hemos aquí tratado de resumir rápidamente en este tiempo. Muy bien. Termino aquí para ver si tenemos la compañía de nuestros grandes amigos, Luis Hermen Prado, que lo vi esta mañana en la UIS en Bucaramanga, y Andrés Botero. ¿Estarán por aquí? No han llegado, hermano. No llegaron. Bueno, entonces le doy la palabra a Albita Gómez. Bueno, muchas gracias a nuestro anfitrión. A partir de este momento, quienes tengan alguna inquietud o pregunta sobre el tema, les ruego por favor levanten la mano y se les dará la palabra. ¿Alguien? Buenas tardes. Armando. Eduardo, ¿tienes la palabra? Armando, muchas gracias. Inicialmente, pues felicitarte por esta magnífica intervención el día de hoy.
que pienso que Núñez es uno de los personajes más importantes de la historia de Colombia, en en la historia política del país, especialmente del siglo XIX. Yo pienso que junto con Tomás Cipriano Mosquera y Simón Bolívar, los más importantes. Sin desmeritar a Francisco de Paula Santander, que fue el fundador de la República de la Nueva Granada. Yo te iba a preguntar, decía el sociólogo Frederick Martínez que la regeneración fue un proyecto positivista, es decir, que fue pues inspiración del positivismo francés, alemán, de Bismarck, Napoleón III, de orden y progreso. Pues tú sabes que, por ejemplo, en América Latina, gobiernos como el de Porfirio Díaz, el de Pedro II de Brasil, pues tenían esa directriz, ¿no? La de seguir el famoso lema del positivismo, orden y progreso. Frederick Martínez decía que la regeneración tenía un esquema positivista. ¿Qué tan cierto es? De acuerdo a tus estudios que has hecho. Muchas gracias. Mira, Eduardo, en estos últimos 15 días oí que un ministerio colombiano, algún ministro colombiano, había propuesto, no sé por qué, que cambiáramos el lambrequín de nuestro escudo nacional, que desde la época de Francisco de Paula Santander, en 1833, dice libertad y orden. Yo me opondré a esa propuesta, porque es que ese lambrequín, libertad y orden, resume perfectamente nuestra historia política. Nosotros hemos fluctuado entre la libertad, que fue proclamada por toda la generación de la independencia, por toda la generación de Granada, por todos los liberales de Santander, toda su bancada, y luego se profundizó con todos los antiguos santanderistas y los jóvenes góspotas en la federación. O sea, como dijo Núñez, es que ya llevamos 30 años de libertad. Hemos destruido todo lo que se puede destruir. Llegó la orden de construir, llegó la hora del orden. Yo creo que con Núñez pasamos de ese liberalismo radical de la federación y el liberalismo de la independencia, que es un liberalismo básicamente gaditano, a el orden. Pero el orden es otro liberalismo, es el liberalismo que Núñez llamó independiente. Es un liberalismo negociador que necesita orden y paz para poder traer el progreso. En ese sentido, Frederick Martínez puede tener razón. Es decir, el escudo de Brasil es orden y progreso, que está inspirado en la sociología positivista de Comte. Porque Brasil tiene la misma idea. O sea, Brasil también tuvo muchas guerras civiles y dijo, necesitamos orden, no más guerra civil para desarrollar el progreso. Eso es lo mismo que decía Núñez. Yo tengo que poner un orden con la iglesia, con los estados, con los militares. Tiene que haber un ejército nacional que me obedezca a mí, porque sin ese orden es imposible el progreso. Por lo tanto, nosotros debemos tener siempre eso en nuestro lambrequín, en nuestro escudo. Nosotros somos liberales de hueso colorado. Nos encantan todos los derechos fundamentales. Pero tenemos que tener la otra contrapartida. Orden. Porque uno ve que cuando hay excesos, el orden es imposible. Le pongo un ejemplo. Un ruso le gana la alcaldía de Tunja y tiene que ir a un juzgado a demostrar que él es de carne y hueso, que no es un holograma, porque a algún desocupado se le ocurrió decir que él es un holograma. Son los excesos de nuestros derechos liberales, son los excesos. Muy bien, eso es lo que yo diría. Sí hay conexión entre el orden y progreso brasileño con nuestro libertad y orden. Gracias, hermano. Gracias. Muy amable. Carmen C., ¿tienes la palabra? Gracias, Albita. Primero que todo, felicitar a Armando. Fue una deliciosa conferencia y bueno, varias cosas. Primero, sí, el historiador Patiño tiene razón cuando habla del positivismo, porque en las cartas que escribió, es decir, que escribió Núñez en los
en los 13 años que estuvo en Europa como diplomático, un poco en consulado en Francia, después en Suiza, y asimismo como viajó por Italia y por España. Entonces él percibió, como dijo Armando, y Patiño también lo refirió, digamos, los gobiernos y lo que estaba sucediendo en Europa en esa época. Entonces sí fue muy influenciado por el positivismo en el sentido de que entiende e identifica que primero que todo ver como el diagnóstico situacional de lo que está ocurriendo en un momento determinado en la nación para, de acuerdo a eso, digamos, proceder. Bueno, eso como en ese sentido. De otra manera, como destacar digamos, lo que fue la personalidad de él en el entendido de que cuando tenía 15 años fue por primera vez a la guerra. Entonces, si tenemos en cuenta que no alcanzó a vivir 70 años, se murió de 69 años, y entender que una persona que está desde los 15 años prácticamente hasta los 70 años inmerso en todo lo que es la problemática de una nación, pues de todas maneras en ese lapso, yo creo que tiene que entender que la sociedad cambia, que el mundo cambia, que, es decir, que evolucionan las cosas. Y me parece que es importante lo que ha señalado Armando de la época que él estuvo en Europa, porque haciendo las cuentas, él estuvo en Europa, digamos, desde los 38 años, 13 años más antes de volver al país, y sin embargo con experiencias que había tenido en el propio país y había hecho conexiones y amistades importantes. En las cartas se reseña mucho cartas con Tomás Cipriano de Mosquera y también con Camacho Roldán. Y ya pues como Armando lo ha dicho vehementemente, la Constitución de 1886 pues fue digamos la cara de la otra moneda de la Constitución del 63, sobre la cual no voy a sobre ese hecho concreto no voy a recabar porque está perfectamente claro, pero sí la importancia como dice Armando, lo que fue la estructura. Yo digo la estructura de lo que fue la Constitución de 1886, que traspasó 105 años. Y claro, se hicieron el centralismo, sí, un gobierno totalmente centralista con digamos, con la fuerza que dio el artículo 121 y 120 de esa Constitución. Sin embargo, la idea de orden sí está muy cierta en lo que fue la organización del Estado, en el sentido de que el poder central, el poder lo tenía directamente el presidente, elegía a los gobernadores y los gobernadores a la vez los alcaldes. Para decir que lo de la elección popular duró, es decir, solo en el año de 1988, que fue cuando había presentado Gómez Hurtado la propuesta de elección popular de alcaldes, finalmente que la firmó, la ley la firmó el doctor Barco. Entonces sí, duró 100 años lo que fue la no elección popular, digamos, que pudo participar en la elección de alcaldes. Y por otro lado, sí, en el año 68, que ya se dio, digamos, la descentralización administrativa con el doctor Lleras Restrepo, la reforma constitucional del 68. Y como dice Armando, sí fue muy interesante la reforma constitucional del año 10, cuando se acaba lo de la vicepresidencia y aparece lo del designado,
Y por supuesto, la revolución en marcha de la Constitución del 36 con el doctor López Pumarejo. Pero volviendo a Núñez, claro que fue un personaje bastante interesante que tuvo, digamos, protagonismo desde el año 40, bueno, la Guerra de los Supremos, y mire que atravesó casi 60 años de vida pública, como destacar eso en la personalidad de él. Y Armando habla de los dos matrimonios, pero también hubo otra mujer interesante para Núñez, y, que fue una panameña, Gregoria. Gregoria Aro. Sí, Gregoria de Aro, sí, panameña. Y también digo yo que fue como importante considerar que Rafael Núñez, digamos que llegó a la vida, lo que fue la vida política, no militar, sino política, siendo representante del departamento de Panamá. Gracias, Carmen C. Silvano, ¿tienes la palabra? Sí, buenas noches, Armando. Buenas noches para todos. Pues hay quiero recoger una de las partes de la exposición tuya, Armando, y es el tema de la banca. Eh, la banca, ese intento para centralizar la banca, a ver hasta dónde realmente fue efectivo, porque, por ejemplo, llegando a la guerra de los 1000 días, ambos partidos imprimen dinero y los hacen circular, le ponen circulación forzosa. El dinero que imprime el Estado, pues por ley, el otro por las armas. Y tenemos el juego de las monedas de la guerra de los 1000 días. Ese es un punto que me interesa mucho y relacionado con las cuentas nacionales. ¿Realmente ellos iniciaron las cuentas nacionales o tuvimos que esperar hasta la creación del Banco de la República en el 23? ¿Cuál fue el avance de Núñez ahí en ese punto? Y el otro punto que me interesa mucho, pues, como, no por alejarse de la guerra necesariamente, por la historia y las guerras, es el tema de la educación. Que ahí sí quisiera que nos ayudara un poco en lo siguiente, Armando. Si es un retroceso, puede considerarse como una echada de para atrás en el desarrollo de la nación frente a la educación. Digamos un poco porque qué tan válida es la crítica, por ejemplo, de Vargas Vila cuando de Flor de Fango plantea como una desgracia la intromisión de los curas, libidinosos algunos, frente a las maestras del pueblo. Es decir, ¿perdió la nación alguna perspectiva de ese desarrollo liberal de la educación? ¿O fue pues como parte de la crítica y la propaganda, ¿no? Para ir aislando un poco el tema. Esos dos puntos, Armando. Bueno, efectivamente el Banco Nacional fue un avance en su momento, pero el Banco Nacional, como sabemos, llegó a su fin. Y solamente en el siglo XX, en el año 23, con la misión Kennedy, se vuelve a crear ahora sí el Banco Nacional, el Banco de la República, que se convirtió para siempre en el emisor y en el Banco Central, con una importancia impresionante. Y Kennedy también lo hizo para el Ecuador. O sea, el Banco Nacional tuvo sus días contados. Ya no llega el siglo XX, donde volvemos otra vez con bancos privados, pero finalmente la necesidad siguió y Kennedy y su misión puso remedio en el 23 y tenemos un Banco de la República con todo. Ahora, lo que más se ha debatido en Núñez es el alcance de la reforma educativa. Y buena parte de los liberales lo que más le reprochan es eso. Pero Núñez dijo, un momentico, la ley educativa lo que está diciendo es que la enseñanza de la religión será obligatoria, pero la inspeccionará los párrocos, pero solamente en la religión. Todo lo demás no está afectado y la iglesia no mete la mano. Por lo tanto, yo necesito que me desarrollen la educación para poder traer el fomento. ¿Qué significa eso en manos de Núñez? Que él va a traer al país comunidades religiosas, pero para formar gente para el progreso. ¿Quiénes son? Los salesianos, los lasallistas. Y lasallistas Llegan y todos. salesianos tienen algo en común.
son los que en Francia forman mano de obra calificada, que es lo que él se sabe que necesita para la industrialización. Entonces, yo fui formado por los lasallistas, que formaba técnicos y bachilleres técnicos en electricidad y mecánica. Pero los salesianos hicieron lo mismo. O sea, él no trajo cualquier orden, sino trajo las que formaban mano de obra calificada para la industrialización. Eso sí se lo debemos a Núñez. Y también trajo, bueno, las dominicas de María Cruzpana habían venido mucho antes, pero han venido para encargarse de la enfermería. Pero yo creo que él sí, que no se le ha reconocido la labor educativa de la regeneración, que fue orden, disciplina, claro, ir a misa, ir a religión, pero también nos enseñó mucho. O sea, toda mi información básica yo se la debo a los lasallistas. Y me enseñaron orden, disciplina, puntualidad, armar cables eléctricos. Eso es una educación que nos dio, que va a ser cambiada a partir del Concilio Vaticano II. Entonces yo creo que sí hay que estudiar mucho cómo fue la educación de la regeneración y sobre todo la tecnificación de la educación. Pero también la formación de las maestras que se hicieron cargo de las nuevas generaciones. Incluso llegaron nuevas órdenes como los eudistas a formar los presbíteros. Es decir, el movimiento es muy integral y sí ciertamente con horizonte conservador. Pero ahora, lo que Carmen C. estaba diciendo No es horizonte conservador, es horizonte religioso. Religioso, bueno, sí, vale. Y es esto, cuando llega toda la andanada de comunidades religiosas y se les entrega la educación prácticamente a ellas, se amplía la adquisición de libros y demás. Entonces yo quiero que comentemos esto y perdone, cuando tú hablaste que fue tal vez el primer presidente que utilizó la tecnología para realizar su labor administrativa, porque usa el telégrafo desde Cartagena, porque tiene controlados los otros, porque le funcionan las comunicaciones siendo un medio, pues ciertamente pues, limitado. Los otros términos del progreso, porque libertad y orden es una cosa, la idea de progreso que explica también Safford de los liberales no está ahí. O sea, prima más el orden, digamos, un gobierno nacional, una construcción de ciudadanía plena desde el centralismo en el manejo de los territorios, evitar las guerras civiles, que la industrialización misma o le hizo a los dos frentes. Industrializó, ¿qué avances se dieron en la navegación a vapor, los ferrocarriles en ese periodo? Claro, las grandes empresas industriales colombianas son de la época de la regeneración. Bavaria, ferrocarriles, son empresas de la regeneración. Y Yo la tenía cerámica, la los molinería, fósforos. la molinería, la fábrica de vidrio. Y el sueño de Núñez era que las ferrerías de Pacho y la ferrería de Samacá fuera capaz de producir rieles para ferrocarriles para no importarlas. Cuando la ferrería de Pacho produjo el primer riel, fue la gran alegría nacional. Eso fueron fiestas en Boyacá, porque al fin podíamos producir rieles en Samacá. Pero también hicieron fábricas de vidrio, Bavaria, toda la molinería, todas las ferrerías. O sea, esta industrialización de los años 90, de 890, se lo demos a la regeneración. Y la luz eléctrica que justamente historia, llegó en ese del periodo. primer riel fue espectacular. Fue el primer riel. O sea, La luz eléctrica llegó en ese periodo. hay una industrialización en los 90. Sí. Porque empiezan las ciudades y los pueblos que tienen posibilidad hídrica a generar las primeras plantas eléctricas. La inauguración de plantas eléctricas son allá. Claro, Bucaramanga la primera hidroeléctrica del país, como todos sabemos aquí en 1892. Bueno, Salvita, Excelente. por favor. Gracias. Carmen C., ¿tienes la palabra? Es solo para dos cosas. Primero, claro, el tema de la educación. Como estuvo tanto tiempo en Francia, acordémonos que en Reims es que nace el de La Salle, Armando, tu patrono de La Salle. Y una de las funciones de los lasallistas es formar docentes. Esa es como digamos, como la primera visión que ellos tienen, formar pedagogos. Y algo que decía
Silvano relacionado con los bancos. En el municipio de Socorro, Santander, hubo un banco en la época, como, sí, 1800, entre 1800, será 60 y 90 tal vez por ahí. Voy a buscar, yo tengo un par de libros de esos bancos, no sé por qué estaban en la biblioteca de mi papá también. Y voy a tomarle fotos y les mando fotos de esos anotaciones de ese Banco del Socorro. Y una persona importante en ese banco que firmaba cheques y todo eso era un señor de apellido Cala. Voy a buscar el dato y se los mando. Era eso, Elvita. Gracias, Carmen C. Eduardo, ¿tienes la palabra? Gracias, Albita. No, pues yo era para preguntar a Armando lo siguiente. Recordemos que Núñez, cuando fue constituyente en la Constitución de Río Negro, 1862-1863, él había propuesto que Panamá fuera la capital de la República, pues lo cual no se dio, pues porque lo neutralizó la élite de Bogotá. Pero mi pregunta es, cuando llegó a ser presidente, bueno, la capital no fue Panamá, pero él como tuvo un énfasis especial sobre Panamá cuando fue constituyente, ¿hizo algo Núñez durante sus administraciones presidenciales sobre Panamá? ¿Algo especial para con Panamá? Porque parecía que él tenía como una proyección geopolítica sobre Panamá. No, yo no estoy muy consciente de que él haya hecho algo especial. Ah, pero, por supuesto, él avanzó mucho en la negociación del canal, por supuesto. A Panamá le prometió el canal y los panameños sabían que contaban con él. Primero es decir, Núñez encontró el ferrocarril que ya habían hecho los norteamericanos en un tiempo récord. Y lo que él hizo fue pedirle a la compañía del ferrocarril de Panamá que le entregara los fondos que le pertenecían a la nación. Y fue con esos fondos que él gestionó el empréstimo. O sea, él inmediatamente pidió los fondos que le correspondían a Colombia por participación de regalías en el ferrocarril y empezó a avanzar en el canal. Pero hay una cosa que no se ha estudiado mucho y es que es el avance del tendido del telégrafo en todo el país. Porque él sabía la importancia, lo conocía en Europa. De modo que no se ha hecho una historia del tendido del telégrafo en el país y de los telegrafistas. Eso pertenece a su época. Y eso fue muy importante. Es el momento en que Colombia adhiere a la Unión Postal Universal y se integra con el mundo. Eso era posible por la nacionalización, porque el Estado de Santander no podía tener un tratado internacional para adherir a la Unión Postal Universal. Eso tenía que ser el país completo. Esos son procesos nacionales y esos procesos nacionales fueron gracias a la regeneración. Muchas gracias. Gracias, hermano. Una pregunta, profe. Usted decía que Núñez fue uno de los grandes calumniados, casi igualado a Santander. Hábleme de Núñez, pero no del Núñez presidente. Núñez antes del 80, porque a veces para entender lo que él hizo a partir del 80 como presidente, pues hay que conocer quién era Núñez antes de ser presidente. Pues Núñez es un muchacho muy buen mozo, que anda con el papá, otro buen mozo político, empresario, que lo lleva por todo el país, que rápidamente lo perciben como un político con muchas posibilidades y por eso entra a la política de su estado natal de Cartagena. Como político del estado es que viene por primera vez a Bogotá. Luego se integra con los políticos más interesantes del liberalismo, que son los panameños, donde tiene dos mujeres muy interesantes, ambas ligadas a las familias políticas de Panamá, a Ovaldía y a la otra familia muy importante de allá. Y es un hombre que
es un seductor, o sea, es un seductor que no solamente seduce mujeres, seduce a los políticos, pero a la vez los radicales sabían que él era demasiado independiente y siempre trataron de ponerle cortapisas, lo cual él aprovechó para irse fuera del país 3 veces, pero cada vez que vuelve al país, pues es un hombre que trae una experiencia de 12, 13 años en Europa, pues los amigos que lo reciben se dan cuenta que él está muy avanzado en conocimiento del mundo respecto a los que se quedaron bajo la ruana en Bogotá. Pero él sabía muy temprano que con ese liberalismo radical no podía funcionar y sabía que tenía que mantenerse en el liberalismo, pero proponer un liberalismo distinto, un liberalismo constructor de Estado Nacional. Y lo logró con el Partido Nacional. Muchas gracias. Silvano. Pues mire, es que en consonancia con la inquietud de Alba, tiene mucho sentido también preguntarle a Armando lo siguiente. ¿Y cuál es la diferencia con aquel que está justamente desarrolla su perspectiva política debajo de una ruana en Bogotá, que es Caro, que se ufanaba de nunca haber salido del país y ser el presidente pues poderoso de los tiempos? ¿Cuál es, o sea, por qué hubo esa empatía con Caro bueno, y él fallece y luego Caro lo sigue reemplazando? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Diferencia en talante político y diferencia en gobierno. ¿Podemos hacer esa diferencia o esa sí, Claro. empatía entre ellos? Efectivamente, Caro jamás, Caro es una especie de Immanuel Kant colombiano. Jamás salió de Bogotá y sabía qué pasaba en el mundo a través de los libros. O sea, yo tengo aquí 6 tomos de versiones españolas de textos latinos. Un hombre en Bogotá es capaz de llenar 6 tomos de traducción del latín al español. Es un erudito, es un erudito. Malcolm D dice que es un gramático. Claro, también es un gramático, pues básicamente es un gramático de la lengua castellana y de la lengua latina y de la lengua griega. Es un hombre que hace la tarea, es un hombre muy eficiente. ¿Por qué le sirve a Núñez? Porque Núñez es el político visionario, pero este es el que hace la tarea de la negociación con todos los políticos, y es aquel que cuando lo dejan hablar o lo dejan escribir, pues avasalla. Los discursos de Miguel Antonio Caro pues son extraordinarios. Por supuesto, él hablando en el Congreso, pues todo el mundo queda callado, porque es un erudito, creo que el erudito más importante que tuvimos en el siglo XIX es Caro. Es un hombre juicioso que hace la tarea y el otro le trazó la senda, como por eso fue su vicepresidente, le trazó la senda. Gracias. Elena, ¿tienes la palabra? Armando, yo quería comentar sobre Soledad Román. En el libro Soledad, Conspiraciones y Suspiros de Silvia Galvis, nos hace ver una soledad muy fuerte, muy como, como que sabía mucho de política, como que manejaba los hilos del poder. ¿Eso fue así de importante tanto para él como para el país? Claro. Pues este personaje femenino llamó la atención de Silvia Galvis y de muchas novelistas, porque es un personaje muy fuerte. ¿En qué sentido? Es una mujer muy linda, pretendida por muchos hombres, heredera de una fortuna de su papá, que se mueve en el mundo, que va perfectamente a París, que va a Londres, que está muy bien rodeada, porque normalmente los comerciantes de Cartagena están muy conectados con el mundo. Y se encuentra con Núñez y ella se da cuenta, con su inteligencia extraordinaria, que este es el hombre de la política y es el hombre de la presidencia. Y se la juega con él. ¿Por qué se la juega? Porque él está casado con la iglesia y no puede ofrecerle matrimonio católico. A lo máximo que puede aspirar es un matrimonio civil por poder y en el exterior, como las niñas de Bucaramanga que se casaban en San Antonio por lo civil en tiempos en que no había matrimonio civil en Colombia, pues esta hace un matrimonio con Rafael Núñez por poder en Europa. Y luego le manda un telegrama. O sea, estoy viendo el corazón, ya nos casamos por poder. Es una mujer que se atreve a eso. Y sabe que al volver, los enemigos de Núñez siempre le van a hacer el vacío. Este matrimonio es chimbo, la auténtica mujer católica vive en Panamá y no se ha muerto, esta señora nunca se va a casar por los católicos, pero Núñez le dio su lugar, o sea, como un caballero le digo, a mí me la respeta.
y obligó a que el nuncio apostólico entrara a una cena con ella de brazo, para que todo el mundo quedara claro que Roma aprobaba ese matrimonio. Y le pidió a Roma o que le respetaban su matrimonio, se lo legalizaban ante Roma o no había concordante. O sea, él no se dejaba manosear, pero no permitía que nadie manoseara a la señora. Bueno, ellos hablan de política toda hora. Y él le daba las tareas. Él le daba las tareas. Le dice, mire, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Y ella estaba pendiente de todo y ella ejecutaba las tareas que él daba. Pero resulta que como ella ejecutaba las tareas de él, mucha gente enemiga decía que ella era la que mandaba en palacio. No, ella estaba haciendo la tarea. Y resolvía los problemas que el otro no se daba cuenta. Por ejemplo, una noche güey sacó al ministro de Hacienda. Esa noche había que pagar los telegrafistas, porque esa noche no se pagaban. Al día siguiente no había telégrafo y por lo tanto no había gobierno. O sea, ella sabía que había tareas que había que hacerlas ya y ella se ponía en acción. Claro, ella estaba trabajando para él, pero lo hacía a la perfección. Y todo el mundo sabía que ella mandaba. Ella no mandaba, ella simplemente cumplía la agenda de gobierno y hacía que todo funcionara y todo el mundo la respetaba. No se dejó manosear, no se dejó ofender y obligó al clero católico a respetarla. Porque ¿qué no le decían? En Bogotá le decían la lora, la vígama, la moza. Ella se encogía de hombros y mandaba. Y además, Gracias. el señor presidente vivía en Gracias. la casa de ella, no era casa de él, es la casa de ella. Y ojalá cuando vayan a Cartagena, vayan y la ven. Él se la reparó, se la mejoró, pero le mantuvo su forma original. Es la casa que el papá le dio a ella. El presidente vive en la casa de la señora, no al revés. Gracias. Sarita pregunta si tuvieron hijos. No. Armando, disculpe, Albita. Sigue Otro sin pana. personaje, sí, gracias. Otro personaje que usted no, pues, obligadamente hay que citar frente al gobierno de Núñez es Leonardo Canal. Yo quisiera, Armando, si puede, ya hay tiempo, nos avance un poquito sobre el rol de Leonardo Canal, además de ser el comandante de las tropas de la reserva, que jugaron un papel en esa confrontación militar que él tuvo. Es que por los lados de la historia de Leonardo Canal, en esta parte, él es aquí pamplonés, lo llaman el general de las 1000 derrotas. O sea, ¿fue de verdad el general de las 1000 derrotas? Ahora, ¿fue presidente de Colombia realmente? Porque otra duda que hay acá cuando se habla de los presidentes de Norte de Santander, que lo quieren poner como presidente de Norte de Santander y otros que no. Bueno, aclaramos eso, Armando. ¿Fue el general de las 1000 derrotas? ¿Fue tan No, no, no. importante para el gobierno de Núñez? ¿O fue presidente o no? ¿En qué momento? Él es un gran general, respetado por su partido, el Partido Conservador, y respetado Sí. por los independientes. Ahora, es un hombre que se dio el lujo de tomar Bogotá y encerrar en el convento San Agustín a las tropas del ejército. O sea, no es un mal militar. Los encerró en San Agustín a todo el ejército, a todos los liberales. Y luego siguió para el Cauca. Es un hombre que todo el mundo respeta. Siempre lo vemos con su jefe militar. O sea, él puso sitio al convento San Agustín, donde se encerraron todos los liberales radicales. Ahora, la jugada de Núñez es muy interesante. Es la siguiente. Usted cree un ejército de conservadores de 3.500 que lo vezcan usted. Y lo ponemos ejército de reserva. Y lo tenemos de reserva a ver qué pasa en el río Magdalena con las tropas del gobierno. Es un ejército, digamos, de disuasión. Pero llegaron a un pacto. Si las tropas del gobierno son capaces con los rebeldes, usted me entrega ese ejército y pasa a ser ejército nacional. Y usted se va por su casa. Así fue. Después del 85, ese ejército que él armó se lo entrega a Núñez y se convierte en ejército nacional. Y él se va por su casita, como si no hubiera pasado nada. Es un hombre extraordinario. Yo donde quiera que lo encuentro, yo digo, este es el chacho de Pamplona, pero no fue presidente de nada. Nunca fue presidente, porque no fue presidente del Estado de Santander. Eso no fue. Hay que hay un poco locos que se declaran presidentes, como Juan José Nieto, que se declaró presidente de Colombia. Nunca lo fue. Listo, gracias. Carmen C., por favor, vamos a dar
la palabra Carmen C. y a Eduardo. Las últimas dos preguntas, que por favor sean cortas. Dime, Carmen C. Es que quería preguntar si en el grupo hay alguna persona que viva en Cartagena o esté en Cartagena en estos días. Porque en la casa del Cabrero, en una vitrina, está la tarjeta de matrimonio de Núñez y de doña Soledad Román, y dice que tiene el honor de comunicar que ha elevado a la categoría de sacramento su unión. Era eso, como interesante si alguien, cuando volvamos a Cartagena, miremos eso. Y lo otro con relación a Albita, que preguntaba por él y su juventud. Él de alguna manera también era erudito, digamos, era poeta, escritor, y yo creo que en ese sentido también lo marcó, digamos, en su juventud la vida de él en Europa. Era eso. Hay que agregar, Carmen C., que tenía los ojos azules. Ah. Gracias. Eduardo, ¿tienes la palabra? Sí, Armando, una última pregunta. Bueno, hay un personaje que tenemos que mencionar también, que es el general Rafael Reyes. Pues Rafael Reyes, pues, fue importante en el Cauca durante la guerra 85. También Núñez lo envió una misión a Panamá para ejercer la soberanía en Panamá y resolver un conflicto jurídico que había en Panamá, que lo querían resolver los estadounidenses, pero Reyes sentó su posición y pues eso lo asumieron los colombianos en esa época. Y mi pregunta es, bueno, que él hizo también parte del Congreso Nacional, si no estoy mal, durante la regeneración. Es si el gobierno de Reyes, cuando él empezó a cogobernar con los liberales, aunque él era pues conservador, pero pues ayudó mucho a Núñez en ese proyecto de la regeneración. Mi pregunta es si el proyecto de Reyes, cuando dijo menos política, más administración, hace parte también de ese legado que dejó Rafael Núñez con el proyecto de la regeneración del Partido Liberal Independiente, que pues hizo coalición con los conservadores. Eduardo, no se la va a contestar porque me está chiviando. Ese es el tema del 1 de diciembre. Pero le puedo adelantar que efectivamente Rafael Reyes es el espadón de Rafael Núñez. Bueno, muchas gracias. Entonces, en este momento vamos a dar por terminado este encuentro. Damos las gracias a nuestro anfitrión y contertulios. Y los vamos a esperar a todos el próximo viernes 1 de diciembre con la administración de Rafael Reyes, 1904-1909. Gracias a todos por su participación. Gracias, Albita. Gracias, Bueno. Armando. Gracias. 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 Buenas noches Gracias, para todos. Silvano. Gracias por la asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Elena. Gracias. Muchas gracias.